El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados, comienza apenas a amanecer. Hoy es martes de elección de nueva fiscal general de la Nación y esta mañana, atención, la Contraloría le está embargando los bienes a Olmedo López, que hasta hace apenas 10 días fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo, nombrado por el presidente Petro. No solo a él, le van a embargar los bienes a los subdirectores, que van a tener que responder los tres con sus patrimonios por el escandaloso acto de corrupción sobre los carrotanques para repartir agua en La Guajira. Ellos son Olmedo López, Sneider Pinilla, subdirector, y Víctor Mesa, el segundo subdirector, que organizaron una licitación, según encontró la Contraloría. Oigan esto, organizaron la licitación en 3 horas, los participantes tenían nexos entre sí, se presentaron con su propuesta en 11 minutos y adjudicaron con un sobrecosto de por lo menos 7.000 millones de pesos. Es decir, esa es la plata que cree la Contraloría se robaron en el contrato diseñado con el pretexto de llevar agua a los indígenas, a las rancherías, a los más pobres de La Guajira. Ese era el pretexto y al final terminaron utilizando el pretexto para robarse una plata. El contrato fue de 46.800 millones de pesos, un contrato típico sastre, hecho a la medida para una empresa que se llama Impoamericana Roger SAS. Las 3 empresas, las que se presentaron, eran en realidad de los mismos. Es más, una de las 3, esta Roger SAS, le pagaba la seguridad social a los trabajadores de la otra, lo cual demuestra los vínculos que había. No hay cómo justificar los sobrecostos en los carrotanques con la excusa de que tenían que adecuarse para el desierto. Ya les voy a contar de las novedades sobre La Guajira, como si fuera poco, a todo ese episodio de opereta muy a la colombiana. Hoy, esta mañana, el reporte desde Riohacha es que no hay agua para llenar los carrotanques, todo convertido en un verdadero episodio de corrupción, de negligencia y de politiquería. Bienvenido, ya les voy a contar las novedades que hay sobre el tema, porque por primera vez, coincidiendo con el informe de una de las CIAs de la Contraloría, el presidente Petro reconoce que lo que pasó allí en la Unidad de Gestión de Riesgo con sus funcionarios parece un cartel de la contratación, y le dio la orden al nuevo funcionario, al nuevo director, Carlos Carrillo, de investigar a fondo y, si es necesario, pasar los datos a las autoridades competentes. La verdad es que las autoridades competentes hace rato están trabajando. Así que de un lado tenemos carrotanques parados sin agua y de otro lado helicópteros del ejército parados por falta de mantenimiento. La misma aviación del ejército enciende esta mañana una luz de alerta por la falta de mantenimiento para 11 de 20 helicópteros rusos Mi-17 que están paralizados en Tolemaida como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia es la que debería hacer el mantenimiento y obviamente ayudar a Colombia en este momento no les parece una prioridad. Tan grave es la situación que el Ministerio de Defensa evalúa esta mañana 3 opciones. 1, esperar que pase la guerra, ya van más de 2 años, dejar los helicópteros en tierra. 2, desmilitarizar esos helicópteros para que otra empresa les haga mantenimiento. O 3, comprar otros helicópteros que tengan capacidad similar para que las fuerzas militares tengan con qué perseguir a los delincuentes, con qué perseguir a los disidentes de las FARC en caso de que hubiese voluntad política para ello, o con qué luchar contra el narcotráfico, que tampoco, la verdad, es una prioridad para el gobierno en este momento. Ya les voy a contar también, en teoría, de la idea del expresidente Álvaro Uribe, que le propuso a los antioqueños la vaca para recoger 1 billón de pesos. Anoche el gobierno nacional, a través del ministro de Transporte, William Camargo, le respondió a la gobernación de Antioquia que no, que la nación no va
a ceder las carreteras, las que están construyendo las vías 4G, que atraviesan ese departamento, que en teoría no son solo para Antioquia, sino para todo el país. Son administradas hoy por la ANI y por Invías. El gobernador de Antioquia había pedido que se las dejaran administrar. Responde el ministro de Transporte que no, con lo cual la vaca del expresidente Álvaro Uribe se vuelve absolutamente inocua. El argumento del ministro es que la nación ya ha dado mucha plata en este y en gobiernos anteriores y no va a renunciar a esas vías 4G. Una negativa, por supuesto, que termina siendo un golpe para los antioqueños que estaban diciendo, si el gobierno Petro no ayuda, nosotros la sacamos adelante, y tampoco va a ser posible. Les voy a hablar, a propósito del presidente Petro, del inédito ataque contra los medios de comunicación que se le han convertido al presidente en una especie de zapatos nuevos que le tallan, que le resultan incómodos. El presidente Petro estaba en un evento que no tenía nada que ver con medios de comunicación, hablando de la construcción de un edificio de artes. Terminó diciendo que en el momento de la privatización, se refería seguramente a la privatización de los canales en Colombia, muchos colombianos se quedaron sin estudio, que la sociedad colombiana fue embrutecida a través de RCN y Caracol, y que el único saber que transmite la mayoría de los ciudadanos es el que llega a través de las ondas de esas emisoras. Y critica emisoras, es un camino muy peligroso, una línea que comienza a recorrer el presidente Petro, a quien se le han convertido una obsesión el tema de los medios de comunicación. No veo nadie de los actores que apoyaron al presidente Petro, que hacen esas obras de arte que al presidente le incomodan, o que protagonizan esos realities que al presidente no le gustan, o no sé cuáles son los contenidos que al presidente no le gustan. Esos actores que eran petristas hace 2 años, a ver qué tienen que decir esta mañana, ahora que escuchan al presidente Gustavo Petro. Hoy es martes de elección de nueva fiscal general de la Nación. A las 9 de la mañana comienza la sala extraordinaria, en donde van a elegir seguramente a Luz Adriana Camargo, que parece tener los mínimos votos, 16 de los 23 magistrados que se sientan esta mañana a sesionar. A propósito de justicia, les contaré en segundos de la nueva historia alrededor de Rodolfo Hernández, a quien el Consejo de Estado le tira un salvavidas. Fue anulada la sanción que le había puesto la Procuraduría por la agresión, por la cachetada que le dio en el 2019 a un concejal, John Jairo Claro. En ese momento, Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, le pegó la bofetada, lo sancionó la Procuraduría, y el Consejo de Estado ahora termina lanzándole el salvavidas a Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, curiosa, paradójicamente beneficiado de una sentencia jurisprudencia Gustavo Petro. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es martes, es 12 de marzo, es el Día Mundial contra la Censura en Internet y es el Día Mundial del Glaucoma, que es un padecimiento de enfermedad ocular que sufren 60 millones de personas en todo el mundo. Lo más importante enseguida, aquí en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Contraloría General de la República abrirá juicio de responsabilidad fiscal y ordenará embargar todos los bienes de los implicados en el escándalo de la compra de 40 carrotanques para repartir agua en La Guajira. Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones. Ha concluido inicialmente o de manera preliminar que existe un sobrecosto de más de 7.000 millones de pesos que además vinculan una irregularidad en la celebración del contrato de suministro de estos carrotanques. Duro panorama en el municipio de Maicao, donde Roberto Uribe, líder de los conductores de los carrotanques de ese municipio, denunció que han hecho hasta protestas porque no hay suficiente producción de agua potable para tantos carrotanques. La captación de agua es poca en Maicao, entonces al venir más carros de la unidad de riesgo se ve un poco colapsada el cargue de los carrotanques acá. El presidente Gustavo Petro advirtió un posible cartel de la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por lo que pidió al nuevo director Carlos Carrillo investigar a fondo cualquier posible irregularidad. La ONG-RD trae rumores de corrupción desde hace muchos años. Aparezca una especie de cartel de la contratación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Carlos Carrillo. El contrato ya se hizo, si podemos demandarlo, lo demandaremos, pero ahora hay que darles un uso adecuado a esos activos, pues que tienen que cumplir un papel.
La Casa Blanca envió este lunes al Congreso el presupuesto solicitado para el próximo año. El presidente Joe Biden le pide al legislativo que le apruebe un presupuesto de $7.3 billones, que no presenta grandes cambios respecto al presupuesto solicitado el año pasado. La Casa Blanca está pidiendo para Colombia $413 millones que estarían destinados para nuestro país, y lo que supone una disminución de $30 millones con respecto al año anterior. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. La erradicación forzosa no está claramente ligada a una disminución del número de hectáreas, sino que es la erradicación voluntaria la que realmente disminuye el número de hectáreas cultivadas. Ante la incertidumbre por el futuro de las obras de las carreteras de cuarta generación, conocidas también como carreteras de la prosperidad, el expresidente Álvaro Uribe hizo una innovadora propuesta. Que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a $1 millón, unos más, otros menos. Sin embargo, desde los sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, critican esta iniciativa por considerar que se le va a cargar más a los bolsillos de los contribuyentes. El representante por el pacto histórico, Alejandro Toro. Hay que recordar que durante 8 años, por una mala ejecución de la gobernación de Antioquia, no se ha terminado el túnel del Toyo, y eso ha traído también sobrecostos. ¡Mientes, de puta! ¡No es así! ¿Cuándo? El Consejo de Estado dejó sin efecto una de las muchas sanciones disciplinarias en contra de Rodolfo Hernández. Esto cuando era alcalde de Bucaramanga. La sanción estaba vinculada a la cachetada que le dio al concejal John Jairo Claro el 22 de julio del año 2019. Una juez aceptó la solicitud de la Fiscalía de enviar a la cárcel a Felipe Rocha dentro del proceso por estafa agravada en el escándalo de la pirámide ganadera que afectó a varios empresarios de este sector por cuenta de estas captaciones ilegales de dinero. Según expuso la fiscal del caso, el implicado habría recibido cerca de 4.984 millones de pesos producto de esas negociaciones fraudulentas. Imponga al ciudadano Felipe Miguel Rocha Medina la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Días sobre las 9 de la mañana de este martes se reunirán de manera extraordinaria en sala plena los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para resolver quién será la nueva fiscal general de la Nación. Los pronósticos apuntan a que la abogada Luz Adriana Camargo Garzón, de 59 años, sea la elegida. En la última ronda recibió 13 de los 16 votos necesarios para ocupar ese cargo. Ser fiscal general de la Nación es un llamado que pocas colombianas o colombianos tenemos el honor de recibir. Un llamado que hay que responder con profundo respeto por la institucionalidad. La Unidad Nacional de Protección lanzó la línea 103, una iniciativa para atender emergencias de protegidos por la entidad, pero a la que también podrá llamar los ciudadanos. Esto quiere decir que si una persona está en medio de un desastre natural, puede acudir a la línea. Él es Augusto Rodríguez, director de la entidad. De hecho, si hay alguna situación como por ejemplo un derrumbe o un incendio forestal, puede ser marcado y cualquier persona será, sujeta de respuestas. El presidente Gustavo Petro explicó cómo funcionará esto. Inmediatamente hay un análisis dentro de la UNP que permite enviar la unidad policial o militar más cercana al lugar. El presidente Gustavo Petro embistió otra vez a los medios de comunicación del país, en concreto a RCN y Caracol, argumentando que cuando se privatizó la educación, la sociedad colombiana terminó embruteciéndose y adormilada a través de estas dos emisoras. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana. Las relaciones entre Venezuela y Argentina se siguen enfriando. Nicolás Maduro prohibió que los aviones de la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, según el diario Clarín. De acuerdo con el diario, este hecho llevó incluso a que la Cancillería argentina enviara 2 notas de reclamo al régimen de Nicolás Maduro y que Estela Lugo, embajadora venezolana en Buenos Aires, fuera convocada por la Cancillería por este asunto. En medio de la crisis de orden público que vive Haití, el primer ministro de ese país, Ariel Henry, aceptó dimitir y ceder el poder a una autoridad de transición. El anuncio lo hizo el presidente de Guyana, Irfan Ali. We acknowledge the resignation of Prime Minister Ariel Henry
upon the establishment of a transitional presidential council and the naming of an interim prime minister. A esta hora ya navega el primer barco en utilizar el corredor marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria en esa zona. El barco de la organización no gubernamental española Open Arms transporta alrededor de 200 toneladas de alimentos como arroz, harina o conservas que serán distribuidas en Gaza por la también organización no gubernamental World Central Kitchen, que encabeza el cocinero español José Andrés. Se siguen disputando los partidos de ida de los octavos de final de la Champions. A las 3 de la tarde el Arsenal en Londres recibirá al Porto. La serie va 1-0 a favor del equipo de Portugal. A la misma hora Barcelona recibirá al Napoli. La serie va igualada 1-1. Xavi Hernández, técnico del Barcelona, habla sobre el mensaje a sus jugadores antes del partido. Otra vez, si yo no soy lo importante, es el club, es el equipo, los futbolistas. Es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro, no, es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Blue Radio, la alternativa. Se acaba de estrellar un avión ruso, un avión militar partiendo de la ciudad de Ivanovo. Noticia urgente. Enrique Rodríguez. Sí, pues Néstor, las imágenes que hemos visto ahora mismo a través de redes sociales indican que efectivamente se ha producido ese accidente de un IL-76. Es un avión de transporte pesado de largo alcance que tiene ala alta y 4 motores de turbina que están instalados bajo las alas. Las imágenes que, como digo, se han publicado a través de redes sociales sugieren que hay algún tipo de problema entre los motores que se encuentran en la banda de estribor, es decir, los motores 3 y 4. Se puede observar cómo hay una columna de llamas y una columna de humo, y el avión va perdiendo altura de manera significativa hasta que finalmente colisiona con el suelo. Este es un avión extremadamente usado en la Fuerza Aérea Rusa. Es un avión, como digo, de largo alcance y de gran capacidad de carga. Hasta 40 toneladas puede llevar en su interior, y es un avión notablemente probado por las fuerzas aéreas de ese país. Las primeras informaciones apuntan a que a bordo había 8 tripulantes y 7 pasajeros, y las causas del accidente, insisto, no están claras. Se han producido en la región de Ivanovo este accidente, una región que se encuentra a unos 254 kilómetros en línea recta de Moscú, de la capital del país. Todo esto sucede cuando esta noche al menos 7 regiones de Rusia han sido atacadas con drones ucranianos, en el mayor ataque dentro de Rusia atribuido a Kiev en los últimos meses. Uno de esos ataques ha alcanzado la principal central de refinería de petróleo del territorio ruso como consecuencia de esos bombardeos por parte de la aviación ucraniana, Néstor. Gracias, Enrique. Esa guerra, a propósito de invasión de Rusia a Ucrania, que ha completado 2 años y que nos terminó tocando. Ya les voy a contar porque, a propósito, la aviación del ejército colombiano dice 11 de 20 helicópteros, por falta de mantenimiento, helicópteros rusos, están en tierra parqueados, inmovilizados por cuenta de falta de mantenimiento. Hay otra noticia urgente. Esta mañana 9 muertos, 20 heridos en otro ataque israelí a un convoy que llevaba ayuda humanitaria. Las víctimas vuelven a ser gazatíes hambrientos, gente que está esperando comida, muy damnificada por la guerra en el Medio Oriente. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, comida es lo que más se necesita, pero también material médico, y la verdad es que cada vez es más difícil que esto llegue hasta los que lo necesitan, hasta la gente en Gaza y especialmente en el norte de Gaza. Allí había un grupo que se había reunido en torno a una rotonda en la ciudad de Gaza, es la que se llama la rotonda Kuwait. Sabían que iban a llegar allí algún camión o algún tipo de transporte con comida. Los dispersaron a balazos, 9 muertos y 20 heridos es lo que se sabe hasta ahora, información que ha salido de allá. Lo otro que se está haciendo para poder llevar ayuda es este barco que ya zarpó desde el puerto de Lárnaca en Chipre con más de 200 toneladas. Es un barco que habitualmente trabaja en el Mediterráneo salvando a los migrantes que caen de esas barcazas precarias en las cuales intentan llegar a Europa. Ellos ahora lo que están es trasladando ayuda humanitaria hacia Gaza. Se llama el Open Arms, es un barco español, operado por españoles, financiado por Emiratos Árabes Unidos, y que lo que quiere es llegar a la costa gazatí para entregar esa ayuda. No sabemos cómo va a llegar, se presume que estarían armando un muelle, no corresponde al muelle que se propuso armar Estados Unidos y que tardaría meses. La verdad es que eso se mantiene en absoluto secreto, primero porque no quieren que los detengan, pero tampoco porque no quieren generar esas estampidas, esos problemas que se han generado en otros tipos de repartos. Pero vamos a ver cuánto va a tardar en llegar. Va tan cargado que un tramo de 320 kilómetros que habitualmente debiera ser en 15 horas, se teme que va a durar 2 días en llegar allí hasta Gaza. Y el otro problema es que lo poco que está entrando ahí en Gaza, la verdad es que está siendo tremendamente censurado. Esta mañana, Philippe Lazzarini, quien es el responsable de UNRWA, esa agencia de refugiados para Palestina, ha publicado en la agencia, en la plataforma Twitter, ahora conocida como X, unas fotografías diciendo: esto es lo que nos vetan de entrar a Gaza. Un camión ha tenido que regresarse por llevar una lupa y una tijera de cortar papel de niños. Dice que todo ese tipo de objetos los militares israelíes los prohíben, diciendo que son artículos de doble uso. Esa lista dice que incluye además cosas que pueden salvar vidas, incluye algún tipo de anestésicos, luces solares, cilindros de oxígeno, de ventiladores, hasta pastillas para limpiar el agua y medicamentos contra el cáncer, es lo que dice. Néstor, todavía están los combates ahí en el sur, en la parte sur de Gaza, en Khan Yunis, muy cerca de la ciudad de Rafah, y así es como se escucha allí el enfrentamiento entre ambas partes. Mientras tanto, Néstor, en el Consejo de Naciones Unidas se sostuvo ayer una reunión para hablar de los ataques que hubo sexuales en contra de las mujeres israelíes aquí el pasado 7 de octubre. Fíjate que lo que está diciendo la relatora es que es importante que no sigan las hostilidades porque está poniendo aún más en riesgo a los rehenes y aún ante más probabilidades de que se sigan produciendo esos ataques y violencia sexual contra las mujeres que permanecen secuestradas, Néstor. Silvia, gracias. 6 de la mañana, 22 minutos. En Colombia, atención. Hoy martes, la Contraloría embarga las cuentas de quien fue director hasta la semana pasada de la Unidad de Gestión de Riesgo, don Olmedo López, y de sus subdirectores, todos implicados en el increíble caso de corrupción alrededor de los carrotanques en La Guajira, que comenzó a oler mal desde que estuvieron parqueados durante días, semanas, allí en una base militar en Uribe, y terminaron oliendo peor, hediendo esos contratos. La Contraloría encontró sobrecostos, encontró horrores en la adjudicación y encontró que los 3 proponentes que participaron en la licitación se presentaron en un tiempo récord de 11 minutos. Los 3 proponentes tenían nexos entre sí. Traducción, era una licitación amañada con la complacencia de funcionarios públicos. María Camila Roa. Néstor, buenos días. Los 40 camiones que supuestamente iban a solucionar el problema de falta de agua a comunidades indígenas de la Alta Guajira son hoy el símbolo de uno de los más graves casos de desidia y corrupción en el Estado. Noticias Caracol y Blue Radio conocieron los documentos que hacen parte del voluminoso expediente que la Contraloría General de la República consolidó después de 3 semanas de rastreos, entrevistas, cotejo de contratos y seguimiento de pagos. Los investigadores de la Dirección de Información, Análisis
análisis de la Contraloría lograron establecer las siguientes irregularidades. La primera y tal vez la más escandalosa: el contrato se hizo, se entregó y se pagó en tiempo sospechosamente récord. La convocatoria para comprar los carrotanques se abrió el 12 de octubre del año pasado. En un lapso de 11 minutos, las empresas interesadas mandaron su oferta, una después de la otra, y 3 horas más tarde el contrato por más de 46.000 millones de pesos se adjudicó y se firmó con la empresa ganadora, Impoamericana Roger Sass. Y ahí viene el segundo hallazgo de la Contraloría. Prácticamente el contrato se hizo a la medida de esta empresa, y algo más grave aún, el organismo de control pudo establecer que entre esta firma ganadora y las otras 2 que se presentaron hay conexiones, como que una de esas empresas le pagaba la seguridad social a Impoamericana Roger Sass. Un lío truculento, en palabras del presidente Gustavo Petro, que ya posesionó al nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Bueno, venimos de un episodio algo truculento alrededor de la ONG-RD que nos trae a estas circunstancias. Le toca a usted recoger la entidad, investigar a fondo. Solo para recordar, esa compañía que se ganó un contrato de 46.000 millones de pesos solo pudo acreditar un capital de apenas 207 millones de pesos. Su sede queda en una casa en Cúcuta y para la Contraloría no tenía la capacidad para ejecutar semejante contrato. La otra perla que encontró la Contraloría tiene que ver con los sobrecostos. Los investigadores rastrearon la forma como importaron los camiones, los adaptaron y alistaron para llevar agua a La Guajira y concluyeron que no hay manera de justificar sobrecostos de alrededor de 7.700 millones de pesos. El nuevo director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, habló del uso de estos vehículos. El contrato ya se hizo, si podemos demandarlo, lo demandaremos, pero ahora hay que darles un uso adecuado a esos activos, pues que tienen que cumplir un papel. Por este arsenal de pruebas consignadas en los reportes de la Contraloría, el organismo abrirá juicio de responsabilidad fiscal contra los funcionarios implicados, empezando por el exdirector de la unidad, el polémico Olmedo López. Los otros 2 afectados con las decisiones serán Sneider Pinilla, subdirector para el manejo de desastres, y Víctor Mesa, ex subdirector general de Gestión del Riesgo. La Contraloría anunciará también el embargo de todos sus bienes mientras se aclaran las responsabilidades en este caso. Voceros de la Contraloría nos han confirmado que están atentos a enviar todo lo encontrado a la Fiscalía para que en ese organismo determinen si hubo la comisión de delitos, si hubo pago de coimas y si hay más implicados en este escándalo de los carrotanques. María Camila Roa, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. Hace muchos meses no se libraba una batalla tan dura y a tantas bandas en Antioquia como la que se está enfrentando hoy con el gobierno nacional y el departamento por las vías 4G. Los paisas están sintiendo que el gobierno Petro se está de alguna manera vengando con Antioquia por no haber apoyado su llegada a la Casa de Nariño. ¿Y cómo si es que esta es una región uribista por naturaleza? En esa puja se quedan en la mitad las vías 4G, al menos 9 proyectos de infraestructura que tiene el departamento financiados por el gobierno nacional. El problema es que el gobierno ahora no tiene más plata para esas obras porque las prioridades del presidente Petro son otras y en otras regiones. Ese es el contexto de la idea del expresidente Álvaro Uribe de una vaca o donatón para que todos den $1.000.000, incluso la empresa privada, y así salvar las obras, lo que pareciera resolver el problema, pero no. Existe la ley de concesiones que, suponiendo que los paisas donen ese $1.000.000, el gobernador Andrés Julián Rendón no podría simplemente ir entregando porque sí esa plata a un privado, a una concesión, y la figura de donación no está en el esquema de cierre financiero de esos proyectos. Y ahora menos que el gobernador podría entregar esa donación a las concesiones si es que se hace la vaca y tendría que repartirse, menos porque el ministro de Transporte, William Camargo, le respondió al gobernador que no, que la nación no va a ceder las carreteras nacionales que atraviesan ese departamento ni las vías 4G que están en construcción, que siguen y seguirán administradas por la ANI y por Invías. El argumento del ministro es que la nación ya ha dado mucha plata y que en este gobierno y en anteriores no se va a renunciar a la plata entregada de vigencias futuras. El ministro lo sabe muy bien, ese no es el problema. El problema no es la plata de vigencias futuras que están
asignadas incluso desde el gobierno Santos. Es que esa plata de vigencias futuras no alcanza. Por ejemplo, la obra Pacífico 1 necesita 1.2 billones de pesos más y esa plata ni siquiera se resuelve con una vaca. La traducción es que las vías 4G de Antioquia necesitan plata, pero también voluntad política. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 29 minutos. Hoy es el día D para que la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general de la Nación, uno de los cargos más importantes del Estado colombiano y cuyo nombre será determinante para lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Luego de semanas de tensión en las que hubo asedio indebido a la Corte tras la convocatoria presidencial a marchas de sus simpatizantes, pasando por inusuales y para algunos indebidas peticiones de la ONU y de la CIDH para que los magistrados eligieran prontamente fiscal general, hoy los 23 magistrados se alistan para seguramente tomar esa trascendental decisión. La sala plena extraordinaria de hoy se reunirá apenas 5 días después de la anterior sala, en la que Luz Adriana Camargo alcanzó 13 votos, a solo 3 de alcanzar los 16 votos mínimos para ser elegida fiscal. Esto en medio del deterioro del voto en blanco y de la candidatura de Amelia Pérez, afectada por los mensajes de su esposo en redes sociales, mensajes radicales ofensivos a través de lo que dijo Gregorio Oviedo en contra de periodistas e incluso de la propia Corte Suprema de Justicia. Varias personas adentro de la Corte están muy optimistas frente a la posibilidad de que al cabo de la sala de hoy finalmente se cumpla con el deber constitucional de elegir fiscal general, carrera en la que arranca, como les digo, con ventaja la exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, quien desde el viernes pasado también ha sido objeto de ataques relacionados con una eventual cercanía de su esposo con una de las personas mencionadas en el escándalo del cartel de la toga, rumor negado de manera tajante por su compañero sentimental Germán Marroquín Grillo. En caso de que hoy haya humo blanco y la Corte elija fiscal general de la Nación, la elegida tendrá que ratificar su intención de asumir el cargo y además tendrá que arreglar la documentación requerida para su posesión, llevarlo a la Corte Suprema, que tendrá que confirmar el nombramiento, revisando que no haya inhabilidades o impedimentos subyacentes. Aunque la Corte podría citar a una nueva sala plena extraordinaria para la confirmación del nombramiento de la fiscal general, en circunstancias normales ese proceso quedaría pendiente para hacerse en la próxima sala plena ordinaria, prevista para el próximo 21 de marzo. Una vez se surte ese trámite, la nueva fiscal general estará lista para posesionarse ante el presidente de la República. Una vez la Corte Suprema elija a la nueva fiscal general de la Nación, sobre sus hombros tendrá la inmensa responsabilidad de liderar la política criminal del Estado colombiano y de mantener de manera clara su independencia frente al presidente Gustavo Petro y su gobierno. Eso sí, preservando la colaboración armónica entre poderes prevista en la Constitución Nacional. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:32 de la mañana. Hasta el 2023 el país no sabía quién era Felipe Rocha. Su nombre comenzó a sonar cuando en algunos círculos de la sociedad bogotana se hablaba de una estafa y de un fondo ganador que resultó ser una estafa masiva que habría hecho a través de Agropecuaria Churiviejo, ofreciendo ganado en pie a artistas, empresarios, dirigentes políticos e influenciadores que hoy están reconocidos como sus víctimas. Aunque se cree que la estafa es muchísimo más grande, por ahora solo están reconocidas 67 personas como afectadas en esta pirámide y que el valor reconocido superaría los 24.000 millones de pesos. Lo cierto es que la Fiscalía habla de momento de una suma que alcanzó a recoger por 4.984 millones de pesos entre el 27 de mayo del 2015 y el 19 de febrero del 2023, con la promesa a sus víctimas de recibir en retorno una utilidad del 30%. A las víctimas, entre las que están Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, las convenció una a una de forma individual y valiéndose, dice la Fiscalía, de su posición social en un comportamiento indolente, según las palabras de la fiscal, y hasta el último minuto cuando su nombre fue expuesto públicamente después de que sus excusas y sus mentiras lo fueran envolviendo. La última carta que se jugó el joven Rocha fue una conciliación ofreciendo 4 bienes para reparar a las víctimas, pero que terminó fracasando. El último capítulo de esta increíble novela
tutela de estafa concluyó con la decisión de una juez de enviarlo a prisión no domiciliaria porque no sería suficiente. Sería insuficiente una medida domiciliaria. A la hora de anunciar esta decisión, la juez no pudo evitar su sorpresa y reveló lo sorprendida que estaba por la habilidad de Rocha para envolver, para engañar y estafar masivamente a sus conocidos, por lo que este joven estará en prisión hasta que comience el juicio por ser un peligro para la sociedad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Problemas económicos para todos los colombianos que traería la reforma pensional de Gustavo Petro, como lo advierte la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que en un informe el día de ayer sobre reformas pensionales en América Latina, en las que estudia, las que se debaten en Chile y Perú, las que fueron aprobadas en los últimos 5 años en Brasil, México y Uruguay, analiza también dentro de ese paquete la reforma pensional del gobierno Petro, sobre la cual concluye implica un mayor nivel de deuda pública y podría llevar a una reducción en la calificación soberana o el puntaje de buena paga de la nación colombiana. Conclusión de Standard & Poor's tras analizar los números y promesas de la reforma y concluir que amplía el papel del sector público en detrimento de los fondos privados, con medidas que obligan a todos los colombianos, sin excepción, a tener que cotizar en el sistema público, quieran o no quieran, les guste o no les guste, el equivalente a 3 salarios mínimos, umbral sobre el cual todas las personas del país tendrán que cotizar a la fuerza a Colpensiones para ayudar a financiar, entre otras, los subsidios de 1.800.000 adultos mayores de 60 años sin pensión y que se encuentran en pobreza monetaria. Camisa de fuerza, esa, la de cotizar, tener que cotizar a la fuerza en Colpensiones, que ha sido la gran discusión de la reforma en el Congreso y que ha hecho imposible el avance de la misma en plenaria del Senado, pero que sería también la responsable, según Standard & Poor's, de que las finanzas del país se despiporren por cuenta de esa reforma pensional, toda vez que se traduce en un mayor gasto de la nación y en un mayor nivel de la deuda pública, que ya pesa el 60% del Producto Interno Bruto, lo que por ende además podría ocasionar una reducción de la calificación soberana de Colombia, según esta calificadora de riesgo desde Wall Street. Reducción en la calificación soberana, es decir, en el puntaje otra vez de buena paga de la nación colombiana, que de llegar a darse traería problemas económicos para todos los colombianos, como un mayor precio del dólar, un encarecimiento de los productos importados, mayores tasas de interés, aumentos en los costos de financiación y hasta menor empleo, porque le pega directamente al crecimiento económico y a la capacidad de las empresas de endeudarse. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Desde los 15 años hago radio. Sí, hace muchos años llevo mi vida frente a los micrófonos. Me gusta la radio por su agilidad, por su inmediatez, porque nos lleva a imaginar, nos lleva a generar nosotros en nuestra mente las voces, las personas, todo. Y eso me emociona. Ahora, en esta experiencia aquí en Blue, ha sido maravilloso. Pero sobre todo con esto de que ustedes nos estén viendo mientras hacemos la radio. Ha habido momentos en los que pongo caras o simplemente hago un aplauso para uno de los amigos y se me olvida que nos están viendo. Eso ha cambiado mucho nuestra forma de estar frente a los micrófonos, porque ya no solo es un ejercicio auditivo, sino que volvemos al ejercicio visual. De todas maneras estoy feliz y contento porque en Blue la radio se ve. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. hay 2 cartas esta mañana de martes. En ambas cartas es protagonista el expresidente Uribe, en una como signatario, en otra carta como destinatario. Para ir en orden, la primera carta la firma Salvatore Mancuso, proponiendo lo que están llamando, Felipe, un tribunal de cierre,
con mensajes alrededor de lo que viene políticamente y de la versión del expresidente Uribe de que lo quieren ensuciar en el tema del paramilitarismo. Vamos a contarles las dos cartas porque la otra la firma el expresidente Uribe y tiene que ver con la vaca y con las vías del departamento de Antioquia. Primera carta, esta no solo es destinatario Uribe, sino en el fondo es contra Álvaro Uribe. La firma Salvatore Mancuso, que está preso, llegó a Colombia extraditado la semana pasada, en condición ahora de gestor de paz. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, buenos días. Y esta carta empieza por un trino del expresidente Álvaro Uribe del día de ayer, en el cual señala que Mancuso está llamando a personas para que lo denuncien por sus vínculos con el paramilitarismo y cuestiona además la designación por parte del gobierno de Gustavo Petro como gestor de paz a Mancuso. Primero, le dice Salvatore Mancuso que esta misma semana lo va a denunciar por esas afirmaciones en las que Uribe dice pues que Mancuso está llamando a personas para que denuncien al expresidente por paramilitarismo. Por otro lado dice, y haciendo referencia a la propuesta del Partido Comunes, lo invito a que pasemos esta página a partir de un tribunal de cierre en el cual es preciso que usted y yo comparezcamos. Recordemos que lo que han propuesto desde el antiguo secretario de las FARC es que se cree un tribunal de cierre y que allí comparezcan todas las personas que tienen relación con el conflicto. Esta idea es apoyada por Mancuso, Néstor, y está diciéndole a Uribe que debe comparecer a este tribunal. Por último, en la carta le dice, seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a sus vínculos con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho, y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente. Mateo, la carta la firma ya Salvatore Mancuso como gestor de paz, ¿no? Sí, señor Néstor, lo que le decía, la carta es una respuesta directa al trino del expresidente Álvaro Uribe de ayer, y ahí lo que dice Mancuso pues es que hace como la propuesta de que Uribe comparezca ante el tribunal de cierre porque dice que tiene conocimiento y vínculos con el conflicto armado, pero asimismo dice que lo va a denunciar por eso que ha dicho Uribe de que supuestamente Mancuso está buscando personas para que testifiquen en contra del expresidente. Y esta es la invitación al tribunal de cierre. En algún momento de esta carta le dice Mancuso, repito, firma ya Felipe como gestor de paz. Es decir, Mancuso ya no firma jefe de las autodefensas, delincuente, sino ya graduado. No, ya está reconocido en esto. Mi objetivo, le dice Mancuso a Uribe esta mañana, no incluye su judicialización. Los dos, dice Mancuso, él y Uribe, deberían pasar por ese famoso tribunal de cierre del que se viene hablando tanto en las últimas semanas. Sí, Néstor, y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso habla de un asunto, dice, mire, todo lo que yo tenía que señalar en su contra, dice, ya lo dije, no voy a entregar mayor información, que ha sido una de las principales preocupaciones del expresidente Uribe. Y esa parte que nos mencionaba Mateo es, Néstor, tal vez la más fuerte del comunicado, además de lo que significa el trasfondo de invitarlo al tribunal de cierre, que incluso lo que buscan es que sea superior a la JEP. Durante su desempeño como gobernador de Antioquia y su primer mandato como presidente hubo connivencia, cooperación y un proyecto contrainsurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que pasa, Ricardo, es que para estos efectos, Felipe, Mancuso ha dicho lo uno, ha dicho blanco, pero también ha dicho negro. O sea, hay muchos testimonios de pero sobre Mancuso, todo no ha probado nada. No, por eso digo. Es entonces, lo más importante. Como ha dicho uno y ha dicho lo otro, se contradice él históricamente en sus versiones. Ahora lo que le corresponde a la justicia es decidir a cuál Mancuso se le cree. Al que decía que Uribe no tenía que ver con la violencia paramilitar. A ninguno hasta que no aporte unas pruebas adicionales. A ninguno se le cree hasta que no aporte pruebas adicionales, porque el solo dicho de Mancuso no sirve de prueba, eso está claro. El solo dicho de casi nadie serviría de prueba, pero el de Mancuso, que es una persona pues implicada en los delitos en los que está implicado, tiene aún una menor capacidad de que un juez le dé alguna credibilidad. Así que pues Mancuso va a tener, si es que aspira a tener unos beneficios, aunque a mí me parece que en la carta hay unos temas importantes, y es que él dice que su libertad no depende de ser gestor de paz, sino de haber cumplido con todos los requerimientos que la justicia le ha hecho. Sí, lo que pasa es y dice que eso lo reconoció la juez que le dio la libertad.
ese no, yo no conozco pues el caso en detalle, pero ese obviamente es un tema jurídico importante. Pero faltan dos decisiones, sí. Héctor, para toda claridad, para lo que dice frente a lo que dice Mancuso. Faltan dos decisiones de un Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y de Barranquilla. Y con base en eso se define si finalmente queda o no queda en libertad. Una de será libre o no. Una de esas decisiones es si Mancuso, ya veremos. Que Mancuso en esa carta dice que él no vino a, comillas, joder al expresidente Uribe, y al final dice, pero sí lo voy a joder. Entonces eso confirma lo que en alguna oportunidad hablamos aquí, que a Mancuso lo trajeron para joder al expresidente. Olvídese, bueno, pero en realidad dice otra cosa. Es una confesión de parte. Pero en realidad dice que no va, que lo que ya dijo que no, pero es que ya sí. Todo lo que se ha dicho. Pero ese es un tema importante. Esa afirmación también me parece que es como una confesión de que no tiene nada más que decir. Y claro que había mucha gente esperando que dijera mucho más del expresidente Uribe, porque lo que ha dicho hasta ahora pues claramente no es suficiente para incriminarlo. Entonces, pues, si es cierto, como él dice en el encabezado de su carta, que lo que se ha dicho respecto del expresidente Uribe y un eventual vínculo con los paramilitares es lo que ya se conoce, pues entonces eso produce la consecuencia que hasta ahora ha producido, que es que no hay consecuencias jurídicas. Ahora, lo otro es que lo del tribunal de cierre parece ser realmente el propósito real tanto de paramilitares como de las FARC, claro. Y en eso hay que decir con toda claridad. Le iba a decir, Héctor, a ver, Ricardo, ¿quiénes están en lo de Mancuso esta mañana? ¿Quiénes están en el famoso tribunal de cierre? Empiece por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Empiece por el gobierno. Eso es aupado por el gobierno. Que es saltarse a la JEP, superar a la JEP, crear una nueva jurisdicción, un tribunal de cierre. Quien empezó a ambientar esto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue Álvaro Leiva cuando era canciller de Colombia. Lo sé. Entonces, Felipe, el fondo del asunto. La forma es que Mancuso, aquí con un poquito de cinismo me parece a mí, la forma, dice Mancuso, óigame esta frase, le pido públicamente a Álvaro Uribe que cese su campaña de alentar un linchamiento social y devolverme objetivo militar. Esto lo dice el hombre, Néstor, que comandó el gran ejército de la guerra en Colombia. Esta carta lo que revela, Néstor, el es que Salvatore Mancuso. Y el fondo del asunto es el tribunal de cierre, en lo que están coincidiendo, que es una gran paradoja de la historia, paramilitares viejos, Mancuso ellos, guerrilleros viejos, los señores de las FARC y el gobierno del presidente Petro. Así que están armando. Esto revela básicamente que la llegada de Mancuso, más que para crear un hecho político contra el expresidente Uribe, porque eso ya lo ha hecho varias veces y como lo decía Héctor, poco se le puede creer a Mancuso, que cambia sus versiones y además no aprueba prueba alguna. Parece que el verdadero propósito es justamente ambientar este tribunal de cierre, y ya empiezan a coincidir muchos en el mismo criterio, algunos en el gobierno, las FARC, los exparamilitares, y por supuesto esto genera toda suerte de dudas por lo que implica la impunidad, el compromiso que tiene Colombia como firmante del Estatuto de Roma, que impediría que haya este tipo de situaciones de amnistía o de tribunales de cierre. Pero lo hablábamos hace un par de semanas, Néstor. Colombia es una triste tragedia donde yo recuerdo cuando estaba en el colegio estábamos en un proceso de paz. En la universidad estábamos en otro proceso de paz. Ahora estamos reabriéndose ese proceso de paz de verdad. Cada 4 años un proceso de paz, un proceso nuevo. Y lo más triste es que 20 años después estamos reabriendo los procesos de paz nuevamente. Y eso no tiene sentido. Pero la referencia ¿Cómo va a progresar un país así? ¿Vamos a abrirlos todos? La referencia, Luis Ernesto, lamento decirle, es que cuando usted se pensione, vamos a estar en otro proceso de paz. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Y los que no hemos hecho, porque por ejemplo, el Frente Nacional, que fue ese enorme tratado de impunidad que hicieron hace ya casi 80 años los líderes de los partidos tradicionales en Colombia. Pero miren, Néstor, hoy por hoy, en cambio, es imposible hacer una cosa como la que se hizo, esa a la que me estoy refiriendo, en la que era simplemente de eso no hablemos. Entonces, una ley de punto final, hoy por hoy, en el ordenamiento jurídico colombiano es imposible. Eso que quede claro. Las personas que estén pensando que simplemente hacen
eso que llaman un tribunal de cierre, que es para decir, bueno, recojamos y cerremos todo esto y dejemos así, eso jurídicamente es imposible. Esa es una buena traducción, Héctor, de qué es un tribunal de cierre, Felipe. Básicamente es, se acaba todo, nos volvemos todos buenos de la noche a la mañana y no volvemos a mirar para atrás. Eso es cierto, en la teoría parece imposible, solo que el gobierno está metido aquí, es decir, esto no es una teoría loca de unas personas delincuentes. Es que independientemente de cómo lo llamen, es una ley de punto final. Me llamó la atención, me llamó la atención, Felipe, que no es posible jurídicamente. Me llamó la atención, en ese sentido, Felipe, me llamó la atención que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que es un gran jurista, haya dicho públicamente que el gobierno va a estudiar la solicitud de la creación de un tribunal de cierre. No sé bajo qué presupuestos el gobierno está planteando esa posibilidad, o si ha tenido en conocimiento y en contexto lo que significa haber suscrito el Estatuto de Roma en el año 2001. Para quienes quieran hablar de tribunales, limita muchísimo esa posibilidad de que haya impunidad absoluta frente a graves crímenes cometidos en el conflicto. Sobre esta carta del ex paramilitar, ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, la ponemos en la página, la pueden ver ustedes quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Ahí está la carta, es una carta relativamente corta, tiene página y media, una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe y a la opinión pública, como si fuera, Felipe, esto como si fuera una autoridad, un faro moral, el señor Salvatore Mancuso ahora posando de gestor de paz. Esta es una de las grandes tragedias, que los que eran grandes delincuentes ayer, hoy ahora son gestores de paz. Néstor, y habla también mucho de su estado mental, porque me parece que él se concibe a sí mismo como un prócer, y habla como si fuera una víctima, o sea, se le olvidan los miles de delitos que cometió, las cientos de masacres que lideró, y aquí está hablando de que lo quieren quitar del camino, que hay un linchamiento social en su contra y volverlo objetivo militar. El que se volvió objetivo militar con todos los crímenes que cometió fue él mismo. Es que comandó un ejército, por supuesto, él fue el que hizo la guerra. 6:50 minutos. Una cosa adicional, Néstor, y es que, curiosamente, fíjese usted cómo los extremos se tocan. La antigua guerrilla de las FARC está promoviendo que Salvatore Mancuso regrese a dar un discurso en el Congreso de Colombia como en 2004. Recuerde usted que Ernesto Báez y Salvatore Mancuso fueron recibidos en medio de aplausos y como si fuesen próceres en su momento, hace 20 años. Hoy las FARC, las antiguas FARC, Julián Gallo, el senador Carlos Antonio Lozada, es uno de los que dice sería bueno que Mancuso fuera al Congreso de la República. Y pregúntese usted por qué el presidente Petro, por ejemplo, Felipe, que fue el gran denunciante del paramilitarismo, ¿por qué hoy las FARC ven con unos ojos diferentes a Salvatore Mancuso? Y usted tiene la respuesta ahí en la punta de la nariz. Así que pues es que eso ya lo hemos dicho. El enemigo, Felipe, todo eso es para joder al expresidente Uribe. El enemigo de mi enemigo, decían los profesores, es mi amigo. Pero es que entre delincuentes se entienden bien, ¿no? Bueno, muy bien, Felipe. En eso está carta de Salvatore Mancuso. Quienes quieran verla, quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales. Se escuchan mucho, Felipe, eso de pasar la página, y en eso está la carta de Mancuso esta mañana. Son las 6:52 minutos. Carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe. Pero por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe, que está en Medellín, esta mañana está publicando una carta sobre el tema de la relación de Antioquia con el gobierno nacional alrededor de las vías. Este es el pretexto, el tema de la vaca que propuso ayer Uribe. Le responde el Ministerio de Transporte diciéndole: las vías son de la nación, no van a pasar al departamento de Antioquia. Y a eso, ese es el motivo esta mañana de la carta de Álvaro Uribe en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Néstor, nuevamente a través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe insistió en una carta de 7 puntos que se debe avanzar en la financiación con la vaca de $1 millón aportado por los antioqueños de las autopistas de cuarta generación, donde se requiere unos 3 billones de pesos. Aseguró que el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y los alcaldes, donde tiene influencia los proyectos viales, pues pueden nombrar una junta, un gerente y hasta crear una fiducia que dé confianza a la opinión pública. Agregó que las donaciones de al menos $1 millón por parte de los antioqueños podría ser en donaciones, créditos de confianza
o una mezcla de ambos, donde se busque certificado tributario que se expida por parte de la entidad. Y dentro de las propuestas, el expresidente Uribe también dice que en el caso del crédito por aportar ese $1.000.000, si es posible, se haga con plazos en los que el departamento pueda empezar a recibir dineros de Hidroituango, es decir, que se le devolverá los recursos quienes donen a través del crédito con los recursos que lleguen de la central hidroeléctrica. A pesar de esa insistencia, Néstor, lo que está en contra de esa iniciativa sigue siendo la ley de concesiones, que no permitiría que se entreguen esos recursos, la figura de donación que no está en los cierres financieros de los proyectos, y menos con lo dicho por el propio ministro de Transporte, William Camargo, quien salió al paso y le envió la carta al gobernador Andrés Julián Rendón rechazando la solicitud del mandatario para darle al departamento la concesión de los contratos y peajes de la vía al mar al túnel del Toyo. Hay que decir que el ministro Camargo insiste que sí se está cumpliendo y que por eso seguirán administrando los proyectos de cuarta generación. Lo que no está claro es que hasta el momento sí se han girado los recursos de vigencia futuras destinados del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no los de este gobierno, por lo que se requieren por lo menos 650.000 millones de pesos para terminar el túnel del Toyo, uno de los más grandes debido a que conectará a Medellín con el mar, a la zona de Urabá, en 4 horas y media, Néstor. Por ahora no hay claridad y tampoco hay respuesta del gobierno departamental. Estás escuchando Blue Radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. El tema en el que más invierto tiempo en estos días es el de la salud mental, mirado desde la perspectiva de la espiritualidad. Leo textos de psicología, bienestar, filosofía, teología. Converso con padres de familia y jóvenes, tratando de entender cómo plantear un camino que permita vivir, incluso en medio de las adversidades y limitaciones, manteniendo un buen estado de salud mental. En medio de la complejidad de la situación, tengo la certeza de que es multicausal. He estado trabajando en concientizar a los padres de familia sobre su papel como maestros emocionales de sus hijos. Son maestros emocionales incluso cuando están adoptando una actitud de enseñanza explícita, pero también cuando no lo están haciendo. Es decir, enseñan a sus hijos en la cotidianidad cuando como adultos gestionan sus propias emociones. Sin tener la intención de enseñar, lo están haciendo porque sus hijos los tienen como modelo. Cuando se quejan constantemente y de forma desesperada, están enseñando a sus hijos que no pueden expresar adecuadamente las emociones. Cuando asumen una actitud derrotista ante la vida y declaran que nada tiene sentido, comunican un desaliento que lleva a los niños y niñas a creer que todo está perdido y que no vale la pena luchar por mejorar. Cuando abusan de cualquier sustancia para evadir la realidad, están transmitiendo el mensaje de que lo mejor es perder la conciencia para no enfrentar los problemas. Cuando resuelven los conflictos con violencia, cediendo a los impulsos emocionales, generan la idea de que no pueden controlar sus emociones y que siempre deben reaccionar de manera impulsiva ante los estímulos. A veces estoy seguro de que esta es una cadena generacional en la que estos patrones de comportamiento se van transmitiendo a través de la crianza y la interacción familiar. Por ello creo que lo primero es tomar conciencia y entender qué es lo que se está haciendo, para luego buscar las herramientas que permitan una adecuada gestión emocional.
Entiendo que otros adultos cercanos, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto también ejerce influencia, pero creo que hoy lo importante es ver a los padres como maestros emocionales. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Rotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 59 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de Liga de Campeones. Hoy tendremos un doble duelo fenomenal en procura de cupos a los cuartos de final del torneo de clubes más importante en Europa. Barcelona, el equipo catalán bajo el mando de Xavi Hernández, recibe al Napoli de Italia. La ida, el partido jugado en el Diego Armando Maradona, terminó igualado 1-1. Bueno, hay un gran ambiente en torno a lo que significa la presencia de los napolitanos. Ya tienen aseguradas 2.600 entradas para ver a su equipo, pero hay gran preocupación porque 4.000 hinchas más pretenden llegar al escenario. Quieren ser fiesta napolitana en casa del Barcelona, un Barcelona que vive días muy oscuros en la Liga Española. Eso sí, no pierde desde el 27 de enero, tiene 8 partidos sin caer y además aspira a mantener lo sucedido en esta misma confrontación en la Champions 2019-2020. La ida terminó 1-1 y en casa, en suelo catalán, el Barcelona ganó 3-1. Veremos qué pasa hoy en esta historia. Lo cierto es que ya sin Liga, sin Copa del Rey, la Champions termina siendo el último salvavidas de Xavi y compañía. El otro duelo tendrá al Arsenal inglés frente al Porto de Portugal. La ida fue para los portugueses, ganan 1-0 parcialmente, pero van a Londres, un escenario donde el Arsenal hoy vive dulces momentos. El primero se consolida como líder de la Liga Premier, producto de su buena actuación en la actualidad y además de su gran cuota goleadora. Ojo, llevan 8 victorias consecutivas en la Premier League y hace 14 años que el Arsenal no avanza a los cuartos de final. Ese es el gran motivo, la gran motivación